¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles el resultado de la desoxidación, limpieza y conservación de mis herramientas antológicas. La verdad, estoy contento de haber podido terminar este, llamémosle, proyecto. Lo vine haciendo en algunas etapas en las que ustedes me acompañaron desde que nació la idea hasta el día de hoy que lo doy por terminado. Si bien tienen detalles, pero bueno, la idea no era dejarlas perfectas, sino obviamente restarles algunos años de envejecimiento y desoxidarlas y ponerlas en valor para que queden como un lindo recuerdo de cómo uno empezó a trabajar, dado que estas herramientas me han acompañado desde que yo empecé a dar mis primeros pasos en lo que es la técnica, la mecánica, y bueno, hice mis primeras reparaciones con ellas, armé mis primeras motos, mis primeros autos. Se renegaba mucho porque, como pueden ver, era un juego de herramientas bastante elemental. Si bien está completo, es un surtido. Y bueno, los que siguen mis videos y más o menos conocen la historia, saben que esa caja yo se la compré a un tío que se había retirado ya de la fábrica Deus. Parece que Deus en esos años al operario que se retiraba le dejaba llevarse su juego de herramientas, o había remates de herramientas, no sé cómo era, pero esta caja correspondía a ese tío que, bueno, yo no tenía muy buena relación. Él se jubiló o se retiró voluntariamente y se radicó en Villa Carlos Paz. Dejó esta caja de herramientas al cuidado de mi vieja. Mi vieja era mi abuela, él era el hermano de ella. Y bueno, yo en aquella época, como dije muchas veces, los que siguen mis videos van a sonar reiterativos mis comentarios, pero bueno, por ahí este es el cierre de esta etapa de videos, o es el cierre de hecho. Yo era muy idealista, jamás toqué esta caja de herramientas hasta que no la pagué, hasta que no fue mía. Él, en uno de esos viajes que hizo de Villa Carlos Paz, yo le dije, bueno, mira, tío Roberto, la caja de herramientas ya no quiero que esté bajo la responsabilidad de mi vieja, así que fíjate de llevártela. O bueno, le puso un precio, pongámosle plata de hoy, no sé, 15.000 pesos, para un chico en aquel momento que podía tener sus ahorros, pero no eran tantos. Fue una semanita de ahorros, rebusques, bueno, tratar de vender lo que uno tenía a mano como para poder comprar la caja, dado que él se quedaba una semana. Y bueno, la logré comprar, la logré tener y recién ahí la abrí. Es increíble lo idealista que es uno cuando tiene una edad joven. O sea, yo no aceptaba nada regalado en aquella época y nada. Y me gustaba luchar por lo mío y lograrlo. No me rendía fácilmente. Hoy en día me encantaría que me regalen herramientas y nadie me regala ni siquiera una pinza. Pero bueno, son los cambios de uno. Notarán que hay muchas herramientas, por ahí no estoy cerca o puntualizando en cada una, pero hay mucha herramienta alemana, que es la que venía en esa caja, dado que Deus es una fábrica alemana. Y hay mucha herramienta que esa puede que se haya mezclado, era un surtido. La cosa es que yo la fui comprando de esta manera, con este surtido, y pueden faltar o sobrar alguna, pero en esencia era esto. Hay mucha herramienta, como dije, alemana, muy buena,
que yo presumo y estoy seguro que son de la década entre el 50 y 60. Y también hay bastantes llaves, notarán que son grandes, de la marca Plum, Crescent, y bueno, son americanas, mucha herramienta americana que verdaderamente trabajaron y mucho. Por ejemplo, acá tenemos la Pico del Oro. Mi primer Pico del Oro es esta, que decidí por una cuestión de conservación pegarle una buena limpieza. Es de la marca Acesa, de 10 pulgadas, y me pareció correcto no pintarla, dado que tampoco había usado producto desoxidante. Simplemente la limpié un poco y decidí conservarla de esta manera. Después, otra que colaboró mucho es esta francesa de 12 pulgadas, marca Baco, que bien es de un modelo muy antiguo. No sé si se ve por el flash y el reflejo, pero es Made in Sweden, o sea, es antiquísima. Incluso por ahí se puede leer AB Baco, es cuando todavía no era Baco simplemente la que conocemos hoy en día, sino que era más antigua. Bueno, esta es una T de fabricación propia. Yo la usaba para desarmar los motores Minarelli, dado que venían cerrados con buloncitos Allen, y nada, la verdad que me dio muchas satisfacciones, y es el día de hoy que si la quiero usar sigue trabajando perfectamente. Después, bueno, un surtidito de llaves estriadas, chicas, alguna que otra Raselli. Por ejemplo, esta es una curiosidad porque estaría bueno poder sacarle el flash, pero si saco el flash no se distinguen algunos detalles. Esta es la estría de una Baco 16 y la boca de una Baco 17 de la línea PU. O sea que quedó una llave híbrida. Después, bueno, tenemos algunas estriadas acodadas. Ahí se puede distinguir, capaz no tanto por el brillo, pero Germany. Alemanas. Bueno, esta es una llave Gedore que se usaba para desarmar cilindros hidráulicos. Bueno, se llama llave de gancho. Es para ajustar o aflojar tuercas redondas o bueno, alguna tapa de vástago. Después tenía martillo bolita, pesadito, un promedio entre pesado y martillo, ¿no? Sin caer en lo que era la masa. Que la masa también la tengo, la restauré, pero bueno, no estaba dentro de la caja, entonces decidí seguir manteniendo esos códigos. Después, bueno, estaban las tenazas, que sirvieron para todo. Marca Canon, estuve viendo cuando las desoxidé. Marca Canon, Alemania, decían. Este sacabujía, que lo fabriqué yo, se cansó de sacar bujías en los motores 2T, los Minarelli, los Yuki, bueno, las gileritas que también venían con el Minarelli, y en mi Cian 175 TV. Después vino la Gilera 200. La francesa doble de 10 y 12 pulgadas, que bueno, si bien sé muy bien para qué sirve, la verdad que nunca le encontré una función a tener una francesa doble y tan pesada, más que conservar dos medidas con memoria para no andar buscando de abrir y cerrar, pero bueno, no es muy funcional. Son esas herramientas que se fabricaron sin un fin determinado y bueno,
qué sé yo, ensayo error y salieron la francesa de doble cabeza, que es útil cuando uno trabaja con 2 medidas de tuercas y bueno, para no andar abriendo y cerrando, uno simplemente da vuelta a la llave y listo. Después tenemos esta Stilson, española, que ha trabajado muchísimo. La verdad que muy buenos recuerdos, muy linda herramienta. La verdad que resistió todo lo que le hice, todo lo que le di. Después tenemos esta llave hexagonal de 17, que es de fabricación propia. Trabajó muchísimo en todo lo que pueda trabajar una llave de 17 hexagonal. Siempre me gustaron las llaves hexagonales porque, bueno, soy de los que considera que se puede imprimir otro torque. El estriado a veces zafa. Tengo esa preferencia también con los tubos, hasta que, bueno, me encontré con que hay tornillos cabeza estriada o estrella y nada, ahí fue cuando tuve que empezar a comprar tubos estriados. Logré tener un juego en milímetros hexagonal, un juego en milímetros estriado, un juego en pulgadas hexagonal y un juego en pulgadas estriado. O sea, como para cumplir con mis necesidades. Esta era una tijera de cortar chapa, obviamente, que yo ya cuando la conocí estaba con juego y toda doblada y nada. Yo la usaba para cortar cosas, le había hecho una muesca y cuando tenía que trabajar con algún cable grueso, la usaba para cortar el cable grueso. Se trababa en esa muesca que yo le hice y cortaba. Perdón. Después, bueno, tenemos la clásica pinza universal, sin aislante, dado que, bueno, eran épocas que venían sin aislación. El color es el que yo conocí como original, la pinza tipo Ford. Bueno, mi alicate de pelar cables, este fue mi primer alicate. La pinza de 8 pulgadas universal. Esta pinza media extraña, pero que sí es de los años 60. Bueno, la tengo, la uso, la usaba. Cumplía con la función de una pinza, ¿no? Cuando hay necesidad se agudiza el ingenio. Tengo este juego de llaves de 2 bocas en milímetros, que es un juego alemán, que está casi completo. Esta es la 30-32. Nada, así que bueno. Así que con estas herramientas fui atravesando la adolescencia, comprando después ya mis herramientas, pero el origen de mis reparaciones y mis trabajos fue con todas estas. Esta es una francesita de la marca Taparía, de 6 pulgadas, que es muy similar a la Baco. Después tenía un pequeño elenco de destornilladores. En aquella época el Phillips se veía muy poco, así que tenía, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5 Phillips. Ya pueden ver que fueron usados, reusados, gastados. Y después este elenco de destornilladores planos que, bueno, servían para todo, para carburación, para desarmar, porque desarmar con tornillos planos era un clásico, era todo tornillo plano. Ponían el Phillips donde no querían que uno desarme, por ejemplo. Bueno, este ya lo conté, pero lo repito, dado que, bueno, ya está terminado. Es un tubo de 14 que me vino en un Citroën 13B que yo compré una vez y se usaba para sacar el ventilador y de ahí poder regular los platinos. Después, posteriormente, lo usé para todo lo que se puede usar un tubo de 14, ¿no? Obviamente. Esta es una estriada
que estaba rota en la parte de abajo, de la marca Electrolyte, también americana. Mucha llave americana y mucha llave europea, dado que, bueno, como dije, algunas vienen de la fábrica Deus, algunas son llaves de montaje. Por ejemplo, esta es una 41 que la debo haber usado 2 o 3 veces, porque bueno, sí, eran llaves muy grandes y en algunos casos era muy limitado el uso, pero siempre se le encontraba. Esta, bueno, decidí no tocarla mucho, dado que la conservación es muy buena. Es una llave de los 50, de 716, o sea, miren lo bruta que es esta llave. Pero bueno, se trabajaba mucho con estas medidas en mi época. La 10, la 11, la 13, la media, la 916, la 8, no podían faltar. Y yo, por suerte, había logrado tener todas esas medidas. Cuando algún fabricante de algo quería que uno no pueda desarmar con tanta facilidad, le ponía tornillos de 9, de 12, o sea, llaves que por ahí no eran de tan frecuente uso. Vamos a hablar con un poco más de propiedad. Bueno, esta era una llave que perdón, usé bastante, de la línea Agromet nacional. Así que bueno, este es más o menos el jueguito de herramientas primitivo, la caja. La caja le podía haber sacado un montón de detalles más, pero era un cuento de nunca acabar, porque la latoneé bastante, la enterecé, la pinté, la desoxidé, le hice de todo para que más o menos vuelva a ser una caja funcional, dado que, bueno, estaba completamente oxidada, completamente doblada y por ahí ya no estaba para restaurar, pero bueno, me lo había propuesto y quería que se conserve todo el juego dentro de la misma caja, ¿no? Esta es una llave bastante especial, se regula, o sea, si uno cambia el perno de lugar, trabaja con más o menos diámetro. Y bueno, sirve para todo lo que sea rebelde de aflojar. Es una muy linda llave, bastante pesada. Por ahí, en esta época, me faltaban un poco de herramientas más chicas, y ahí es donde renegaba. Pero créanme que tenía, por ejemplo, la estriada de 8-9, la 14-15, la 12-13, la 10-11, y bueno, después su equivalente en llaves de boca, o sea que tenía 2 de cada una. Si me pongo a pensar, estaba bastante bien equipadito. Después, cuando se presentaba la posibilidad, utilizaba estas grandes, que algunas son inglesas. Siempre las medidas inglesas fueron complicadas, pero cuando uno tenía la necesidad, las utilizaba y encontraba, ¿no?, el lugar. Hay algunas de la Boni, marca americana muy buena, pero que ya tiene más de 60 años. Tengo varias Boni, Plum, Crescent y después todas europeas. Alguna que otra nacional, por ejemplo la Raselli. Esta llave, a esta marca le agarré un particular cariño, dado que, bueno, en el industrial donde yo iba, las herramientas del colegio, si el alumno podía, llevaba sus herramientas, si no, bueno, se trabajaba con las herramientas del colegio. Lo que pasa que las herramientas del colegio ya tenían sus años y además por ahí eran usadas con inexperiencia. ¿Y qué pasaba? Estaban desbocadas, zafadas en sus estrías y bueno, por ahí se marcaban los bulones cuando uno estaba
ajustando, imprimiendo torque, zafaba y se marcaban los bulones. Pero bueno, yo hice todo el industrial. Acá tenía una 1714. Vamos a bajarle un poquito el brillo. Esta era una media 916 que usé un montón. La 1213, media rara en su forma, pero bueno, tenía su función. Las tenazas ya las mencioné, pero eran hermosas porque cumplieron todo tipo de funciones. Hasta martillo fueron en algún momento, cuando uno mal utilizaba las herramientas, ¿no? Así que bueno, gente, más o menos este es el juego de herramientas. Puede faltar alguna. Por ejemplo, tenía un pequeño elenco de llaves Allen que ya no lo tengo. Debe haber 3 o 4 dando vueltas en el taller, pero ya están muy cortitas porque las fui afilando con el paso del tiempo. No eran del todo buena calidad, como por ahí esta sí. Esta era de la marca Pointer Plus y le hice la T, como dije antes, para trabajar con los motorcitos Minarelli, que verdaderamente son una pasión para mí. Estoy en búsqueda de comprar alguno para armar algo, o para armarlo y ponerlo en marcha en el banco y que esté ahí. Dado que bueno, tienen una ingeniería terrible, están sobredimensionados para su uso. Trabajó muchísimo una persona que yo admiro mucho, que es Gustavo Morea. Les recomiendo que lo sigan en su canal porque el hombre verdaderamente sabe y nada. No hay nada más lindo que escuchar a una persona que sabe. Bueno, esta era una llave regulable, también de los 50. Acá tiene una corredera que se corre el perno más arriba o más abajo y aumenta la apertura de su quijada o la chica. Después, bueno, alguna que otra llave combinada. Teníamos la 11, la 10. Esta llave de 10, ¿cuánto ha trabajado? Dios mío. La 11. Había para entretenerse. Había ganas, había voluntad. Una tijera de pico curvo para cortar en redondo. La pinté verde inglés, que era lo que en aquella época venían en verde inglés o en azul. En esta, como dije, como ya no trabajaba como tijera porque estaba muy agrandado el centro, yo le hice una muesca, que no se ve ahora, pero bueno, está de este lado. Le hice una muesca y ahí, cuando tenía que trabajar con algún cable grueso, por ahí en algún auto o algo, cortaba con la tijera. Después, bueno, son herramientitas que ya ahora las voy a guardar y quedan en un estado de conservación quizás un poco mejor que siendo una bola de óxido, ¿no? Dado que, bueno, estaban en el taller abajo del banco y por ahí, como todo taller, uno desarma algo, sale agua, se cae agua, la caja se había oxidado toda. Bueno, tengo algunas llaves y estas son mis favoritas, esta marca nacional, Ensic, Inafor, Raselli. O sea, todas las que le querían hacer la pelea a Baco, bueno, esas me gustaban. Baco me encantó siempre, pero era inalcanzable. También, por ejemplo, estaba la marca Dog With That, que se transformó en Gedore. Gedore se transformó en Raselli. Así que bueno, es todo más o menos lo mismo, pero han ido comprándose las fábricas y nada. Y hicieron herramientas de excelencia. Lo que pasa que quizás por ahí
Estas llaves, que son alemanas, hoy no entren en determinado lugar, dado que, bueno, son verdaderamente volumétricas en su anatomía, pero hay en algunos lugares que entran únicamente esas llaves, porque, bueno, están pensadas en otra época. Estas son llaves de taller de la marca Boni, americana. Después había un par de la marca Plom. Sé que las menciono cada rato, pero porque me gusta haber descubierto que abajo de todo ese óxido había calidad y no se podía esperar de otra forma, porque perduraron a través del tiempo. Cuando yo las conocí, hace 30 años atrás, 30 años larguitos, ya tenían su uso, ya estaban jubiladas estas llaves. Así que imagínense. Esta, que la muestro a veces, ha dado resultado en alguna caja de velocidad, en algún diferencial, pero verdaderamente para qué fue creada, no sé. Así que bueno, gente, quería mostrarles estas herramientas que, como dije varias veces, ustedes me vienen acompañando en el proceso, que quedaron así. Podían haber quedado muchísimo mejor, obviamente que sí, pero bueno, tampoco es que quiero tener herramientas nuevas, simplemente hacer una conservación de las herramientas que se iniciaron conmigo, o sea, mejor dicho, y rebobino y repito, quería hacer una restauración de las herramientas con las cuales yo me inicié, porque estas herramientas ya iniciaron a unos cuantos antes que a mí, pero bueno, nada, simplemente quería mostrárselas y darles un cierre a esta saga de videos que yo llamé Desoxidando mis herramientas antológicas, y ustedes con tanto cariño han ido comentando igual. Este es el resultado. Ahora la vamos a guardar en la caja y ya queda terminado el proceso de desoxidación, conservación y puesta en valor de estas herramientas. Les mando un saludo, les agradezco por el apoyo, les agradezco por seguirme. Sé que el canal todavía es chiquito, pero estoy seguro que a futuro va a crecer. La idea es cumplir con lo que uno va diciendo y va proponiendo. Así que bueno, les mando un saludo, como dije. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo. Calculo que haré otro videíto en el transcurso del fin de semana. Pero con este ya se cierra la saga de la desoxidación de mis herramientas. Los destornilladores, antes que me olvide, son marca DPH Stanley, pero Stanley de los 90. Este es uno que yo compré en aquel momento, Made in USA. Estos venían 6. Hay 3 o 4 más que están en el taller. Son DPH, como dije, Stanley. Estos que venían con la marca El Abuelo. Y después los de la línea Delgado, que en calidad de acetato y varilla eran muy similares a los DPH. Así que bueno, hecha esa aclaración, ahora sí, me despido, no los molesto más. Gracias por mirar, si llegaron hasta acá, les agradezco muchísimo. Y bueno, nos vemos en otro videíto de Siciliano en su taller. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me la hacen saber. Por las dudas, el juego de llaves, sacando alguna que puede faltar, porque se trabajaba mucho en milímetros, en lo que era Deus, está completo de 18,
a 32 puede faltar alguna. Y lo que era pulgadas está completo desde 5 octavos a 1,25 pulgadas. Después tengo las llavecitas chiquitas que esas eran de otra, digamos mías también, pero adquiridas comprando una unidad, alguna que me venía en una moto, alguna que me venía en un auto. Pero este fue el juego de herramientas con el que empecé a trabajar. Ahí tenemos la Fiel 2 velas calentando el ambiente. Así que nada, saludos gente.